Continuando con la clase, mm, pasaremos a el incesto. El incesto es una cuestión sexual particular por una razón, porque de acuerdo a la doctrina, esto concierne o involucra a individuos que pertenecen a una misma familia. Es más, aún así podemos decir que también comparten un lazo consanguíneo directo, y eso ya sucede entre hermanos, padres, hijos, abuelos y descendientes o cualquier otro tipo de nexo biológico entre ambos. Entonces, lo que podemos ver es que, em, bueno, este delito nos hace referencia a familiares. Entonces, ya ven que hace rato comentábamos sobre ciertos delitos que existen, algunas variantes y sobre todo también algunas agravantes, y pues esto va aunado a lo mismo. ¿Por qué? Porque si bien también tenemos la violación, pues bueno, puede haber un agravante o un concurso de delitos, porque hay varios delitos que provienen de uno mismo, como lo habíamos dicho. Esta es otra de las situaciones, cuando pues ya no sabe si es violación, si es incesto, si es el otro que vimos, una perversión, si es hostigamiento. ¿Qué es entonces? Pues bueno, de eso se trata el concurso de delitos, ver cuáles delitos sí ocurrieron y cuáles no, cuáles son los encuadres, cuáles son los elementos esenciales, cuáles están presentes y cuáles no, para determinar ese concurso de delitos. Y entonces averiguar si hay una violación, si hay incesto y cómo es que sucedió. Entonces, ese es el concepto doctrinal, que son las relaciones sexuales consensuadas, ¿eh? Aquí sí es consensuado, que involucran a individuo perteneciente en una misma familia, es decir, que comparten un lazo consanguíneo directo, tales como hermanos, padres e hijos, abuelos y descendientes o cualquier nexo biológico entre ambos. La verdad es que, pues sí, he escuchado de casos que han sucedido, que son reales. Sobre todo entre hermanos es bien común que primos, que también es común, que pues a veces pasaron mucho tiempo juntos, los dejaron muy solitos mucho tiempo y pues terminaron teniendo ahí una cuestión amorosa entre ellos. La cuestión también es aquí, si se dan cuenta, pues aquí sí hay un consenso, un consensuado, sin embargo, pues es un delito, está mal y no debería de suceder. Precisamente las familias en donde pase esto, pues, ¿quién pudiera tener la responsabilidad por permitir que suceda, ¿no? A lo mejor no va tanto a castigarlo, pues dicen, pues ellos ya lo hicieron y no ni les molestó, ¿verdad? Pero ¿qué pasa con la familia que permitió eso, que no estuvo al pendiente lo suficiente para evitar que sucediera? Es ahí donde también podemos encontrar responsabilidad y por eso este delito también es complicado. El artículo 272 nos dice que se sancionará con una pena de 1 a 6 años de prisión el delito de incesto cuando los ascendientes tengan relaciones sexuales con sus descendientes, siempre y cuando estos últimos sean mayores de edad. Cuando la víctima sea menor de edad, la conducta siempre será entendida como típica de violación. Ujú. Por eso les digo que es importante ver cuál es la situación. Cada delito siempre va a ir en específico al caso concreto. ¿Sale? En este sentido, ¿cuáles son los elementos que tenemos? Pues bueno, dentro de estos elementos están los objetos que son igualmente el activo y el pasivo. ¿Cuál es el pasivo? Aquí el pasivo es la familia. Aquí es un poco diferente porque, pues de hecho, lo que sucedió es que ejercieron de más su libertad sexual y psicológica estos muchachos. Entonces, el pasivo es la familia. El activo, pues bueno, es el ascendiente que tiene relaciones con su descendiente. Es sujeto activo, pero también lo es el descendiente. Lo mismo ocurre cuando el incesto se da entre hermanos. Ambos son activos. ¿Ven? La diferencia en este delito es un poco. Por eso el concurso de delitos es importante, porque hay que ver cuáles son los elementos, hacia dónde fue tendiente la acción, cuáles fueron las intenciones, hubo dolo, hubo consentimiento o no.
Y veamos cuáles son los objetos. El objeto aquí material es la familia y en segundo lugar la sociedad. Aquí la cuestión es esa, ¿no? Que es una cuestión que por norma social, los invito por cierto a leer mucho el contrato social de Jacobo Rousseau. Les va a dar esa pauta sobre esta situación. Debido a que la cuestión es que vivimos en una sociedad que está sobre derechos y obligaciones. Entonces, pues también, y lo sabemos, fuente del derecho es la moral. Entonces, tenemos una moral en esta sociedad y pues estas situaciones transgreden esa moral. Esa moral lo vamos a entender como el acuerdo social de todas las personas en una población en donde deciden qué actos no deben de realizarse. Y todos tenemos por entendido, entre la familia, pues no debe de haber estas situaciones. Entonces, aquel que se desvía, que hace esas cuestiones, pues puede estar lesionando a la familia y a la sociedad. Por eso es que es un delito. Se trata de un delito por la conducta de acción. Hay un ejecutante o un par de ejecutantes. Por el número de actos es unisubsistente o plurisubsistente. Obviamente, desde la primera vez que suceda ya ahí existe el delito. Y en ese sentido, pues si hay más personas, perdón, más ocasiones, más eventos, pues sigue siendo el mismo delito. El resultado es formal. Por su duración es instantáneo desde el momento que sucede, ya se cometió y surtió sus efectos. Por el daño, la lesión o el daño que recae, ya lo mencionamos, en la familia y en la sociedad o en la sociedad. En ese sentido, pues tenemos que ver cuál es el daño también para poder ver si hay manera de resarcir y crear una estrategia jurídica para nuestros representados y que pues salgan lo mejor librados posibles. Por su autonomía es autónomo o independiente. Por su formulación es alternativamente formado, de esto por los sujetos que lo componen. Por su composición es normal y por el número de sujetos es plurisubjetivo. En este caso ya lo dijimos, pues sí se necesita de dos personas para que se dé por completo este delito, porque tiene que haber un consenso, tiene que ser consensuado. Muy bien, las formas de ejecución. Bueno, las actividades sexuales diversas y las que puedan consistir en la cópula. Entonces tiene que ver forzosamente cópula, porque así lo dice el típico. ¿Cuál es el resultado típico? Pues es el hecho esencial e invencible. La culpabilidad, obviamente, lo tenían la intención así, digan que no, que se dejaron llevar, que fue el alcohol. No era una situación que debiera de pasar. Hubo dolo. Consistente además de que es una decisión. Se tomó la decisión en el momento que sea y como sea. Consistente en la pena. La punibilidad es la consistente en la pena del delito. Es en casos que no se ocupa, se impondrá una pena de 1 a 6 años de prisión. Hasta eso está barato para ellos. Obviamente, vamos a ver lo que es el concurso de delitos en este delito, pues es ideal o de forma. No puede presentarse concurso ideal en relación con alguno que ya esté, que este implique la unilateralidad o que sea, o que se trate de delitos unisubjetivos contrastantes con el incesto, que es plurisubjetivo. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, que los delitos en donde se requiere la participación de un activo y un pasivo, no puede haber este porque en este ambos son activos. Entonces tiene que haber esa compatibilidad de delitos, si no, no puede haber el concurso ideal de delitos, ¿claro? ¿Cuál es el concurso real o material? Pues bueno, es posible que se presenten con distintos comportamientos y diferentes resultados típicos, siendo uno de ellos el incesto. Mm. Sale, vamos a pasar al delito de lesiones. Y este delito va a ser el último que vamos a ver el día de hoy por esta clase. Los espero en la siguiente con mucha emoción para que podamos conocernos y platicar un poquito más sobre
sus motivaciones, su deseo de aprender el derecho, para ver cómo podemos enseñarles de la mejor manera. Mientras tanto, vamos a ver entonces el delito de lesiones. Creo que se entiende, pero pues es muy complejo, a pesar de que es un delito que aparentemente es sencillo, tiene muchas particularidades. Entonces vamos a analizarlo con detenimiento para entenderlo lo mejor posible. Vamos con el concepto doctrinal. Nos dice que es una alteración en la salud y que cualquier otro daño que deja huella material en el cuerpo humano, si esos efectos son producidos por una causa externa. Creo que está claro. Vamos a ver ahora el concepto legal. El artículo 288, bajo el nombre de lesión, se comprende no solamente las heridas, escoriaciones, contusiones, fracturas, dislocaciones, quemaduras, sino toda alteración en la salud y cualquier otro daño que deja huella material en el cuerpo humano, si estos efectos son producidos por una causa externa. Entonces, ¿se dan cuenta? Tiene muchas peculiaridades, muchas variantes, lo que lo hace un delito algo complejo. Vamos a ver primero qué es una herida. Pues la herida es una afectación. Esto es importante porque las palabras con las que nos expresamos, y sobre todo en el derecho, son muy, muy importantes debido al sentido que queremos dar al mensaje, a la oración, a la interpretación, al silogismo, a lo que usemos como estrategia para demostrar ya sea culpabilidad o inocencia por parte de nuestros representados. Entonces, una herida es una afectación producida en la carne o en el cuerpo vivo y puede tratarse de una llaga, un corte, etcétera, originados por una contusión, traumatismo, instrumento cortante, punzante, perdón, o contundente, etcétera. Entonces, casi casi es cualquier afectación que se produce en el cuerpo vivo. Vamos a ver qué es una escoriación. La escoriación es el resultado o la consecuencia de erosionar, gastar o arrancar la piel. Generalmente la escoriación es causada por el efecto de ciertas sustancias como ácidos, fuego, agua o aceite a altas temperaturas o bien por arrastramiento. Fácil y sencillo. Cuando alguien se cae de una moto, han visto cómo queda todo raspado. Bueno, eso que nosotros conocemos como un raspón, una raspadura, pues es una escoriación. La contusión. La contusión es una magulladura que ocasiona los instrumentos contundentes, golpes, como arma blanca, un martillo o un jarrón, entre otros. Esa es la contusión. Es cuando un objeto contundente, por ejemplo, la taza quizás es un objeto contundente. Si estuviera más masa, pues sería más peligroso. Entonces, ¡pum! Un golpe fuerte así es contundente porque causa una contusión, una mayugadura, nos lo acaba de mencionar. Y dice que fue un golpe tan fuerte que sí te pudo causar una lesión, una afectación en tu, pues en tu cuerpo, ¿no? En general. En ciertas zonas es más probable que en otras. La fractura es la ruptura de un hueso. Normalmente la causan golpes, accidentes deportivos, caídas de considerable altura, etcétera. Por ejemplo, una fractura, pues como puede ser por una lesión o por un descuido, por una situación quizás accidental, o no, puede ser intencionada, causada a propósito. Entonces, para determinar eso, pues es importante realizar un análisis forense. En ese sentido, en el Ministerio Público, pues era muy común que llegaran los niños con una fractura de brazo por una caída de una cuatrimoto. Era tiro por viaje cada fin de semana, llegaba uno de esos. Y bueno, nosotros no nos podemos ir con ay, pues mi hijo se cayó de la moto y por eso se fracturó el brazo. Hay que investigar. Entonces, tienes que llegar con el niño, apartar a los papás para poder preguntar con calma y averiguar exactamente lo que pasó. Afortunadamente, pues siempre nos tocaron niños que sí se cayeron de la cuatrimoto. Pero pudo haber sucedido que sus papás pudieron lesionar al niño y decir como pretexto se cayó de la cuatrimoto. Entonces, por eso les comento esto, para que ustedes también tengan en cuenta eso, que sí puede haber lesiones que generen una investigación, aunque sea algo sencillo como una fractura. Dislocación. Es la separación de su lugar de un hueso,
pero sin que éste se rompa, sino que solo se separe del sitio donde debe estar. Es más simple de curar que la fractura y por supuesto tarda menos tiempo en sanar. Casi siempre sucede, ¿no? Que se salen los hombros o se sale el codo, se sale la rodilla y nada más le dan así como que su tirón y ya quedó. Entonces esa es la dislocación. La quemadura es el efecto causado por el fuego, por sustancias corrosivas e incluso el hielo. El hielo también causa quemaduras a bajas temperaturas en un tejido orgánico. Al respecto, existen diversos grados de quemaduras que se clasifican de acuerdo a la intensidad del daño. Y ya sabemos que existen quemaduras de primer, segundo y tercer grado, dependiendo de qué tan profundas sean esas heridas. Bueno, los elementos de este delito son que tenemos el sujeto, que es el sujeto activo y el pasivo. El pasivo va a ser el mismo modo, cualquier persona física podrá ser el sujeto pasivo de este delito, el que sea. Del sujeto activo, pues puede serlo cualquier persona física y la ley no señala ninguna característica especial en ese sentido. Entonces, cualquiera puede herir a cualquier otra persona, puede lesionar a cualquier otra persona. Objetos material es el pasivo, o sea, se con la persona física que recibe el daño de la conducta típica. Y el jurídico es la integridad corporal. Ese es el jurídico. Se trata de un delito que en orden de la conducta de acción u omisión se hace que porque alguien hizo o no hizo. También el no hacer implica una responsabilidad en algunas ocasiones y sobre todo si eh, está en tu posibilidad de evitar que alguien se lesione. Entonces pudieras ser responsable por no hacer nada y solo quedarte viendo. Obviamente cada situación hay que analizarla por separado. Por el número de actos es unisubsistente. Desde que existe una ocasión, una lesión, ese es un delito. Y si hay más, pues se puede considerar como otro delito más que se podría sumar. Por su duración es instantáneo desde el momento en que la afectación surte sus efectos y son permanentes o continuados dependiendo del tipo o grado de lesión. Por su resultado es material, obviamente se trasciende al plano físico. Por el daño o lesión, por su ordenación metodológica fundamental o básico. Por su autonomía es autónomo e independiente. Por su formulación, de formulación libre o amplia. Por su composición es normal. Por su número de personas es unisubjetivo, sin embargo, también puede ser plurisubjetivo. Y por su estructura es simple. Formas de ejecución puede ser cualquier forma o medio empleado, siempre que resulte idóneo. Siempre que haya una afectación en la salud, que merme la salud de alguien, pues en esas circunstancias es que se verá afectado. El resultado típico consiste en alterar la salud o causar algún daño que deje huella material en el cuerpo humano, lo que decía en esos momentos. Culpabilidad, hay dolo y culpa. Aquí sí hay culpa. ¿Qué quiere decir? Que no fue a propósito, que pues fue un accidente y por ello, pues quizás pudiera existir un atenuante o simplemente, pues no, a lo mejor no haber un agravante, que ya también es ganancia, ¿no? Se calificará el delito dependiendo de la intención. ¿Tenía intención de hacerle daño o no? No es lo mismo tampoco una riña. Una riña es cuando dos personas pues acceden a agredirse mutuamente, que de plano van a emprender una pelea entre los dos. No hay lesión, sino hay riña, es otro delito. Punibilidad depende del tipo de grado de la lesión, que pueden ser de primer, segundo y tercer grado. Y concurso de delitos ideal o formal que ocurre cuando con una conducta se producen diversos resultados típicos y uno de ellos es el de lesiones. Acuérdense que igual a veces pues la intención a lo mejor no es matar a nadie y hay lesiones, pero esa lesión lleva a la muerte, entonces también va a haber ese análisis en su momento oportuno. Real o material, pues también puede suceder
que diferentes conductas generan varios resultados típicos, uno de los cuales sean producidos del delito de lesiones. ¿Cómo vamos a dividir estas lesiones? Pues bueno, vamos a ver qué tanto tiempo tardan en sanar y si dejan o no dejan una cicatriz. Entonces, si tardan en sanar menos de 15 días, son de primer grado. Si tardan en sanar más de 15 días, es en segundo grado. Y tercer grado es cuando ya deja una marca y tarda más de 15 días en sanar. Y hasta ahí le vamos a dejar ahí. Por hoy, el día de hoy, vamos a analizar lo que es el homicidio en la siguiente clase. Eh, Espero conocerlos pronto y que podamos saludarnos y platicar algunas experiencias, nutrir más nuestra clase con sus comentarios y con sus preguntas. Les deseo un excelente fin de semana y nos estamos viendo pronto. Buena tarde.